Bien, eso es el parágrafo 14. El parágrafo 15, en última instancia, también es así como el parágrafo 13 es una suerte de glosa o de continuación del contenido del parágrafo 12, el parágrafo 15 es a su vez una continuación, Hegel, una aclaración posterior, una suerte, si se quiere, de glosa o de explayamiento sobre el contenido del parágrafo 14, porque allí habla de vuelta de la voluntad, ¿sí? que abstrae de todo y reflexiona abstractamente, abstrayendo en sí misma, ¿sí? Que el contenido es determinado en ese acto frente a esta reflexión como un posible, algo a lo que ya me referí, y entonces habla también de que esta forma, no es otra cosa que la capacidad de elección, es decir, el libre albedrío, al ser justamente un posible y otro un posible, y el contenido por el que se resuelve también un posible, es azarosa o eh, a ver cómo lo traduce, no azarosa, Zufälligkeit, es decir, contingente probablemente, ¿no? Sí, contingente sería la traducción más correcta. Sí, es las contingencias, sí, perdón. Bueno, Zufall también puede significar azar, ¿no? Pero bueno, contingencia en este contexto. Es decir, habla de la contingencia, el arbitrio o el libre albedrío es contingencia, ¿sí? ¿Sí? Porque ambos momentos, ambos polos, persisten cada uno en su particularidad, ambos como posibles, ¿sí? Entonces su vínculo es una resolución que en última instancia, a pesar de ser una resolución, es abstracta o es, podríamos decir, formal, a pesar de todo, y de ese modo la forma es contingente, ¿no? Es decir, eh, no hay, eh, no hay una resolución necesaria por el lado del contenido, ¿sí? Continuando ahora con la observación al parágrafo 15, es una observación bastante extensa. Hegel, ya en la primera frase de esta observación, que trata sobre la reflexión de la voluntad o del espíritu autodeterminado, de la reflexión de este espíritu, del espíritu real, que es eso, la voluntad, esa reflexión en sí mismo, ¿sí? Y esto es el albedrío, libre albedrío, y en contrapartida, eh, correlativamente a esa autorreflexión del espíritu en sí mismo, en su propia interioridad abstracta, ¿sí? Frente a sus propias autodeterminaciones como su contenido, digo, en forma correlativa estos contenidos son puestos a su vez como elegibles, son redeterminados o reespecificados ahora como elegibles, no son estrictamente inmediatos, no lo son más. Ahora reflexionar el espíritu en su propia interioridad abstracta frente a la determinación, es decir, frente a su propia determinación, esta determinación deja propiamente de ser inmediata y pasa a ser una autodeterminación que ha recibido, por así decirlo, esta nueva capacidad que es la de ser elegidos, ¿sí? Entonces tenemos ya no es más voluntad inmediata, sino la posición de los dos momentos que estaban contenidos en forma virtual, inmediata, en la voluntad inmediata, es decir, en el mero impulso e inclinación completamente inmediatos, ¿sí? Ahora esos impulsos han sido redeterminados o reespecificados como contenidos a ser elegidos por la voluntad que se ha retraído en sí misma frente a las determinaciones, que son a su vez sus propias autodeterminaciones. Es decir, en ambos casos se trata del mismo espíritu viviente, del mismo espíritu actual, efectivo. Decía, perdón, que en esta primera frase de observación, Hegel describe este estadio del espíritu práctico en términos bastante similares a cómo había descrito
caracterizado al espíritu teórico, es decir, al proceso de la inteligencia, al proceso teórico del espíritu, en el estadio de la representación, en la forma de la representación. En concreto, si uno busca referencias precisas, bueno, en la enciclopedia, me refiero a la edición del 30, siempre siendo la última, es la más, sí, la que nos ofrece el pensamiento más pulido y maduro de Hegel, pero incluso ya en la enciclopedia del 27, la segunda edición de 1827, también está esto en este parágrafo, que es el 451. Hegel, al introducir la forma de la representación, del Vorstellung, Hegel describe el estadio del espíritu en la forma de la representación, también en términos muy similares a como ahora lo está describiendo en su momento práctico. Efectivamente, yo no tengo la traducción, pero sí tengo bueno, la edición, ¿no? La edición de Surkamp, tengo el texto alemán, pero dice en el parágrafo 451, dice, la representación es el inmediato encontrarse determinada la inteligencia y ella misma, es decir, la inteligencia, en su libertad, el pensar. Y aquí en la observación del al parágrafo 15, Hegel describe al espíritu práctico diciendo que es el medio, ¿sí? A ver cómo lo traduce, sí, término medio, quizás es más preciso que medio, mejor. ¿Cómo lo traduce Carmen Paredes? Dice, el término medio, la libertad, el arbitrio, el libre albedrío, es el término medio de la reflexión entre la voluntad como meramente determinada por los impulsos naturales y la libertad libre en sí para sí, que de hecho también no menciona expresamente al pensar, pero más adelante sí lo va a hacer. Entonces vemos que hay un isomorfismo entre el espíritu práctico como libre albedrío en relación a sus impulsos, a sus propios impulsos, y el espíritu teórico, es decir, el proceso de la inteligencia, en cuanto a representación respecto de los contenidos inmediatos de la intuición. ¿Sí? La diferencia es que en este estadio, el del espíritu práctico, la determinación con la cual se confronta el espíritu reflexionado en sí mismo no es una determinación que le es extrínseca, sino que es su propia autodeterminación ahora. Por eso, en el caso del espíritu teórico, de la actividad de pensar, la actividad teórica de pensar, el contenido, es decir, la determinación, lo determinado, es un objeto propiamente. Y por eso estamos estamos en el proceso teórico, ¿no? en el conocer teórico o conocer como tal, ¿no? Al Solges, tal como lo describe Hegel. Y en este caso, en el caso del espíritu práctico, la determinación ya es la propia autodeterminación del pensar, ¿sí? No es una determinación que no ha sido todavía puesta como autodeterminación, no ha sido revelada por el espíritu como su propia determinación, y por lo tanto la que no ha sido puesta todavía es objeto teórico, y la que ha sido puesta ya, entre tanto, como objeto, como autodeterminación, como determinación del propio espíritu, ha sido revelada como determinación del propio espíritu. Esa es entonces una autodeterminación. Y en esto consiste la diferencia esencial, específica, entre este estadio del libre albedrío frente a sus impulsos y el estadio de la representación frente a la intuición en el proceso teórico, ¿sí? Espero que me haya quedado claro. Pero, digo, de vuelta, esta caracterización que hace del espíritu práctico en cuanto libre albedrío frente a sus propios impulsos, digo, deja en claro que hay, decía, un isomorfismo entre ambas formas. Bien, aquí Hegel también hay una serie de ideas que desarrolla en esta observación que son muy interesantes. Quizá la más importante de todas ellas aquí es que Hegel habla por primera vez de contradicción.
Aquí, yo hablé varias veces al exponer esos parágrafos de contradicción, ¿sí? Que la voluntad inmediata contenía una contradicción. Hegel no utiliza la palabra contradicción cuando expone la voluntad inmediata. Yo anticipadamente me refería a contradicción porque esta contradicción que ahora sí menciona ya expresamente aquí es justamente la contradicción que estaba presupuesta, o mejor dicho, quizás implicada en la voluntad inmediata, en la diferencia entre el para sí y el en sí, es decir, entre la forma de la voluntad y su contenido. Ahora es contradicción porque ese desfasaje, esa incongruencia, esa diferencia entre la voluntad en cuanto forma o el espíritu en cuanto a actividad de pensar, ¿no? En cuanto a pura actividad de pensar, y los contenidos de este propio pensar, esa diferencia, esa incongruencia ahora ha sido puesta cuando la voluntad, o si se quiere, cuando el espíritu, la actividad de pensar, se retrae en sí misma, ahora ya no frente a una mera determinación, que eso sería el objeto, por ejemplo la intuición en el caso del espíritu teórico, sino frente a sus propias autodeterminaciones. Y ahora ese desfasaje es puesto como tal, la voluntad o el espíritu viviente, la actividad de pensar, ¿sí? La autoconciencia concreta, real, viviente, ahora se lo revela a sí mismo, es decir, lo pone en el sentido que ahora ese desfasaje ya no es más en sí, an sich, sino que deviene para sí, es decir, la voluntad, el propio sujeto toma conciencia de eso. Por eso esa contradicción que yo mencioné anticipadamente, para la cual Hegel no usa antes de este momento la palabra contradicción, la categoría de contradicción, ahora sí lo hace. Después vuelve a hacerlo, vuelve a mencionar en el contexto de la filosofía del derecho, vuelve a mencionar, vuelve a describir al libre albedrío, al estadio del espíritu de desarrollo, de autoconocimiento y de autodesarrollo del espíritu viviente como libre albedrío, vuelve a describir ese estadio como una contradicción. En la enciclopedia, en el contexto de exposición de la filosofía del espíritu subjetivo, también Hegel lo menciona en el 478 de la enciclopedia. Es decir, en el parágrafo 478 de la enciclopedia, que es donde Hegel está exponiendo el desarrollo de la voluntad, ahora sí, en el contexto de la filosofía del espíritu subjetivo, y ya habló en el parágrafo 476 de este momento de reflexión o de retracción de la voluntad en cuanto forma respecto de sus propias autodeterminaciones. En el 477 menciona que esto es libre albedrío. Digamos, el espíritu aquí en este estadio se determina a sí mismo, se caracteriza, se reespecifica a sí mismo como libre albedrío y en su contracara a los impulsos inmediatos como elegibles. Y en el 478, en el parágrafo 478, Hegel también se refiere a este enfrentamiento explícito entre forma y contenido, entre la actividad de pensar y sus propias autodeterminaciones, como una contradicción. Bien, esto lo introduce, digo, Hegel en el contexto de exposición de la filosofía del derecho, lo introduce por primera vez aquí justamente en la observación al parágrafo 15. Esto es muy importante, porque yo, como decía, había hablado unas cuantas veces de esa diferencia implícita en la voluntad inmediata en términos de una contradicción. Y Hegel, recién ahora, cuando efectivamente esa contradicción se explicita, es que la caracteriza expresamente como una contradicción. Así que, bueno, esa idea es una idea central, y hay otras ideas que expone aquí en la observación. Uno incluso se preguntaría si no hubiera sido quizás desde el punto de vista retórico y expositivo, quizás mejor o más claro para el lector que Hegel se hubiera referido a
a esto, al hecho de que la voluntad en este estadio es una contradicción y que está enfrentada de esta manera abstracta frente a sus propias autodeterminaciones, si no hubiera sido más claro para el lector que le hubiera dado un lugar más central ubicándolo en el cuerpo principal del párrafo, no en la observación, siendo que las observaciones son utilizadas por Hegel, eso resulta muy claro, por ejemplo, en la exposición de la enciclopedia, más bien como un lugar donde él hace una glosa o se dedica a tratar temas que por lo visto no considera como esenciales al desarrollo y a la deducción que va llevando a cabo. Esa la deja para el cuerpo de los párrafos, dado que en las observaciones Hegel más bien hace este tipo de glosas o de tratamientos marginales, donde se ocupa de presentar a veces ejemplos o de desarrollar ideas que son relevantes, pero que, como decía, por lo visto no son tan relevantes como para incluirlas en el parágrafo, donde Hegel se concentra más bien, se enfoca en las deducciones o en los pasajes, los tránsitos de unos conceptos a otros, de unas categorías de la categoría anterior a la siguiente. Digo, en ese sentido, cabe preguntarse si no hubiera sido mejor ponerlo en el cuerpo del parágrafo 15 de la filosofía del derecho. Hago este comentario porque que Hegel exponga no quiere decir que esto no sea importante, es muy importante, sí, es muy importante. El hecho de caracterizar a la voluntad en este estadio como una contradicción. Otras ideas que desarrolla aquí, que giran en torno a la tesis principal de Hegel acerca de lo que es el libre albedrío frente a sus impulsos, es que el contenido, ¿sí? El contenido, entonces, dado que no es todavía un reflejo, una deducción, no es deducido del principio del libre albedrío, por lo tanto, es un contenido que la voluntad, que el espíritu real aquí, con el cual se encuentra y por tanto le viene desde fuera, ¿no? Von außen, dice. Este desde fuera no debe ser confundido con el desde fuera del proceso teórico, porque el desde fuera del proceso teórico es, en el proceso teórico, la actividad de pensar todavía no ha revelado que toda determinación es una autodeterminación de la actividad de pensar. Entonces, ese desde fuera es más desde fuera que este. Este es un desde fuera o una exterioridad relativa relativa al libre albedrío. Es decir, los contenidos que la actividad de pensar, que el espíritu, la autoconciencia, el yo, encuentra aquí, son sus propios, ya son expresamente sus propias autodeterminaciones. Por eso estamos en el estadio del espíritu práctico, que es el estadio del espíritu real efectivo. Sin embargo, son exteriores, ¿sí? Pero son exteriores relativamente. Por eso aquí de vuelta esta analogía o esta suerte de isomorfismo, ¿sí? Entre este estadio y el estadio de la representación, ¿sí? en el proceso teórico, ¿sí? En el proceso teórico lo que le viene desde afuera es el objeto intuido, entonces ahí uno ve que es extrínseco, incluso en el espacio y en el tiempo. Aquí ya no, este contenido es un contenido que es relativamente externo, ¿sí? Y nos hace ver que cuando Hegel se refiere a veces al proceso práctico como un proceso de objetivación o de exteriorización, está teniendo en cuenta también esta exterioridad relativa. Es decir, no es como a veces se lo considera de manera errónea, se confunde que la exterioridad del proceso práctico, del proceso de la voluntad, es la exterioridad del mundo externo.
y hay algún que otro pasaje aislado de Hegel en que pareciera ser esa exterioridad, la exterioridad del mundo externo a la que se refiere. De modo que el proceso de la voluntad subjetiva, en este caso sería el proceso de exteriorización de las metas subjetivas, ¿sí? De las metas internas de un sujeto en el mundo externo, es decir, la realización de metas internas en la relación de los sujetos con los otros sujetos o con el mundo, ¿sí? Con la materia. Y eso recién va a suceder en el espíritu objetivo propiamente hablando, no en el espíritu subjetivo, es decir, en el proceso de la voluntad subjetiva, que es lo que Hegel está exponiendo aquí en la introducción a la filosofía del derecho. Aquí la exterioridad es una exterioridad interna, es una exterioridad relativa a la voluntad, ¿sí? o al espíritu, a la actividad de pensar o al yo en cuanto reflexión abstracta y formal en sí misma. Es decir, el momento del concepto de espíritu real efectivo, es decir, de voluntad, que Hegel expone en el parágrafo 5 de la filosofía del derecho. ¿Sí? Entonces, la exteriorización u objetivación de la que Hegel habla ¿sí? en el proceso de la voluntad en general, ¿sí? no es la exteriorización de metas internas, sino también esta exteriorización, que es una exteriorización relativa. ¿Sí? De esta exterioridad habla, es decir, los propios impulsos son respecto del yo en cuanto reflexión abstracta en sí mismo, son exteriores. Y cuando la voluntad los pone, cuando en la decisión, ese es el primer acto de posición, ¿sí? de lo otro de sí, cuando los pone, digo, esto puede ser descrito como una realización e incluso como casi anticipadamente como una exteriorización. Pero los impulsos son exteriores solamente en relación al sujeto como yo abstracto. Y por eso esa objetivación o exteriorización comienza ya aquí en forma relativa. Por eso en el agregado, en el Zusatz al parágrafo, si mal no recuerdo, el 469 de la filosofía del espíritu subjetivo, donde Hegel introduce, ¿sí? el concepto de voluntad, de subjetiva, de espíritu práctico en la filosofía del espíritu subjetivo, en el agregado que añade añadidos por Leopold von Henning, si mal no recuerdo. Los de la lógica son añadidos por Bauman, la edición ¿sí? de las obras completas de Hegel en el siglo XIX, ¿no? Tras la muerte del propio Hegel. Si mal no recuerdo, es Henning fue el encargado de editar la filosofía del espíritu, ¿sí? en esas obras del siglo XIX, la primera edición de las obras completas de Hegel. Él es el responsable de seleccionar estos textos de apuntes que tenían en esa época, algunos de los cuales se conservan y muchos no se conservan, así que no se sabe exactamente de qué apuntos los tomó, porque no se conservan los apuntes, digo. Allí en ese agregado, Hegel dice que aquí en el espíritu subjetivo seguiremos este proceso de objetivación o de exteriorización solo hasta, ¿sí? Y dice hasta, en realidad, hasta el gozo, hasta el denus, ¿no? No todavía, esto no es todavía acción, ¿sí? Tat und Handlung, dice Hegel. Entonces, ahí se nota que Hegel considera que el proceso de exteriorización no es solamente el de exteriorización, uno diría propiamente dicha, es decir, donde lo interno es el sujeto con sus autodeterminaciones, sus impulsos y demás, y lo exterior es el mundo externo y los otros sujetos, ¿sí? Sino que ya las propias autodeterminaciones son externas respecto del espíritu, de la actividad de pensar en cuanto yo puro, y que por lo tanto la posición de esos
impulsos como propios ya puede ser caracterizada como una exteriorización. Es una exteriorización relativa al yo puro, ¿no? al yo retraído o reflexionado en sí mismo. Por eso aquí Hegel está hablando el contenido, dice, lo encuentra la voluntad y le viene de afuera. Pero ese contenido no es el del mundo, sino también es el del mundo, claro, también es el del mundo y de los otros sujetos, las otras cosas y los otros sujetos. Pero antes que esa exterioridad, es la exterioridad relativa de los propios impulsos de cada sujeto respecto del sujeto o del yo, de la actividad de pensar, como se lo describe la autoconciencia, en cuanto pura reflexión abstracta en sí misma, es decir, en cuanto libre albedrío, ¿sí? Otro comentario que vale la pena hacer respecto de este parágrafo, de la observación al parágrafo 15, es que Hegel menciona que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera. Esto es muy importante porque Hegel a lo que se está refiriendo no es que la libertad no vaya a consistir más adelante, cuando termine la exposición del concepto de la voluntad, en hacer lo que el sujeto quiere. Claro, el momento de hacer lo que uno quiere, que lo que uno hace sea realmente lo que uno quiere hacer, es esencial. El momento del libre albedrío es completamente esencial a la libertad, ¿sí? Al concepto de libertad que Hegel propone. Ahora, entonces, ¿por qué Hegel dice aquí que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere? Cuando para él es esencial a la libertad el que uno haga lo que uno quiere. Parecieran ser las dos lo mismo lo que estoy diciendo. Es decir, hacer lo que uno quiere no es lo correcto, ¿sí? Y sin embargo es esencial a la libertad el que aquello que uno hace es aquello que uno quiere hacer. Pero estas dos formas, ¿sí? O dos procesos, o como se los decida o se los prefiera caracterizar, no son idénticos. Una cosa es que el criterio para lo que uno hace sea que uno lo quiere hacer, que el criterio que rija, el principio que rija las acciones del ser humano sea que haga lo que él quiere en todos los casos, ¿sí? Es decir, que con eso se decide la bondad de las acciones, ¿sí? Por eso Hegel habla, por ejemplo, en la lógica de la idea del bien, es decir, que esto sería lo bueno, lo bueno, la bondad consistiría en hacer en cada caso lo que uno tiene ganas de hacer en ese caso. Hegel está criticando eso porque lo que está diciendo es, con eso se está tomando como criterio de la acción humana que el ser humano haga lo que quiera, lo que quiera en cada caso. Y eso es una cosa, ese criterio es erróneo, porque ese criterio es absolutizar al libre albedrío, ¿sí? Y presentarlo como si fuera todo el espíritu. Pero el espíritu no solamente es el libre albedrío, sino también son los impulsos que el libre albedrío elige, ¿sí? Y que también tienen algo para decir. Por eso tomar como criterio de acción y de bondad de la acción el criterio del libre albedrío es absolutizarlo como tal. Pero el momento del libre albedrío tiene que permanecer y es conservado y asumido, ¿no? Aufgehoben. De modo que, aunque ese no deba ser el criterio, eso no quiere decir que ese momento no sea, que hacer lo que uno quiere no deba ser conservado como tal. Debe ser depurado en la medida en que aquello que el criterio de lo que uno hace, ¿sí? El criterio que decide qué impulsos deben elegirse y en qué orden y demás, no debe ser el mero hecho de elegirlos cuando uno quiere. Pero sí implica, ¿sí? La libertad, la verdadera libertad, tal como lo entiende Hegel, sí implica que el sujeto quiera hacer lo que hace, ¿sí? De esa manera es como el sujeto pone sus autodeterminaciones como sus autodeterminaciones, y no como algo que se le impone a sí mismo adentro suyo, ¿sí? Entonces, de vuelta, no sé si esto
sí queda muy clara la diferencia porque pareciera que uno está expresando lo mismo, ¿sí? Con dos formulaciones similares. Y en realidad no, las formulaciones son bastante similares, pero la diferencia es esencial. Por si no quedó claro, y ya para cerrar la exposición de la observación al parágrafo 15, una cosa es hacer lo que uno quiere tomado como principio absoluto, es decir, tomado como el principio que debe justificar, que justifica las acciones del ser humano y que están justificadas simplemente por el hecho de que el ser humano las quiso hacer, ¿sí? De modo que uno podría decir, bueno, si uno quiere quitarle la vida a otra persona, entonces es correcto eso, porque lo correcto es hacer lo que cada uno, lo que decide que es correcto e incorrecto es si uno lo quiso hacer o no. Hacer lo que uno quiere tomado como criterio absoluto es una cosa, y otra cosa es que uno tome como criterio de sus acciones y como bondad de las acciones humanas otro tipo de criterio que es el que Hegel va a exponer justamente en la filosofía del derecho, y que sea esencial que el sujeto quiera eso. Es decir, el momento del querer lo que uno hace, ¿sí? De querer hacer lo que uno hace, es esencial. Pero eso no quiere decir que eso sea el criterio absoluto para determinar la bondad y la corrección de las acciones. ¿Sí? Más la bondad que la corrección es una categoría que Hegel utiliza para el proceso teórico, ¿no? Bien, bueno, con esto espero que se haya quedado claro las ideas que Hegel expone en la observación al parágrafo 15, y continúo entonces con el parágrafo 16.